alejados de Dios, aprender que es importante entrar a servir en el campo de Dios y aceptar el efecto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ruth capítulo 2, versículo 8 al 13. Cuando lo tiene, por favor pónganse en pie para saber que ya lo tiene. Cuando veo gente como Ricardo y su familia me doy cuenta que yo de negro solo tengo el tinte. Los negros siempre andan vestidos de negro, de muchos colores. Dice mi familia, nosotros somos negros desteñidos. Ruth capítulo 2, versículo 8 al 13. Si lo encontró, póngase en pie para saber que ya lo encontró. Capítulo 2, versículo del 8 al 13. Ruth capítulo 2, versículos del 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de gracia. El mensaje se llama así, gracia. Hoy voy a tratar de que sea un mensaje distinto. Así que vamos a ver qué es gracia o qué es la gracia. Bíblicamente hablando, la palabra gracia aparece por primera vez en Génesis 6:8, donde sencillamente dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La pregunta aquí puede ser: ¿por qué dice que Noé halló gracia o por qué halló Noé gracia delante de Jehová? La respuesta sencilla es: no hay razón, no hay mérito delante de Dios para ellos. Es solo porque Dios quiso que fuera así. Pero cuando leemos el texto con cuidado encontramos algunas cosas. En el versículo 5 nos dice que Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí toma sentido el versículo 8. Lo que dice el versículo 5 indica que Noé era diferente a los demás. O sea, el pensamiento de Noé no era de continuo el mal como el del resto. Además, en el versículo 9 describe dos características de Noé. Dice que era justo y era perfecto. Y para comprender lo que quiere decir Dios al calificarlo de esta manera, debemos ir al original. La palabra justo en el original es sadik. Se escribe T-S-A-D-D-I-C.
Y significa que Noé era un hombre recto. O sea, alguien que no engañaba, que ayudaba a los demás, que era serio en sus cosas, que era puntual, etcétera, etcétera. Era un hombre en el que uno podía confiar. Uno sabía que Noé no se iba a desviar del camino. Y la palabra para perfecto en el original es tamim, T-A-M-I-M, y significa íntegro. Era alguien en que no, íntegro significa entero. Cuando usted come pan integral, está comiendo un pan que se hizo con el grano entero, que no se molió, que no se le sacó la cascarita, sino que es como el arroz viene con el churú. Y nosotros le sacamos el churro y nos comemos el arroz. Entonces, el pan integral viene el trigo completo, no está procesado, por decirlo de una manera. Entonces, asimismo, él era un hombre íntegro en su manera de ser, de andar, alguien en que uno podía tener su confianza puesta. Finalmente, este versículo dice que con Dios caminó Noé. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Noé anduvo por fe en Dios. O sea, Noé era un hombre que creía en Dios y caminaba y confiaba en Dios. Hablando en términos prácticos, estas son las razones por las que Noé halló gracia delante de Dios. Y usted debe prestar atención porque cualquier persona que tenga estas características o cualidades va a hallar gracia delante de Dios. Entonces, si tomamos en cuenta estos versículos y otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿qué es hallar gracia? Hallar gracia es hallar el favor de Dios, es agradar a Dios, es que Dios simple y sencillamente nos favorece o hay algo bueno en nosotros, por decirlo de otra manera. Entonces, cuando hallamos gracia delante de Dios puede provocar algunas cosas. Por ejemplo, José halló gracia delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios con José? Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. ¿Okay? Entonces, si nosotros hallamos gracia delante de Dios, también Dios va a prosperarnos. Pero obvio, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así es. Además, al hallar gracia delante de Dios, también Dios va a hacer que la gente se agrade de nosotros. Dice Nehemías que él oró y dijo, halle yo gracia delante de aquel varón. Y cuando dice que llegó en el capítulo 1, Nehemías está orando y está pidiendo hallar gracia delante del varón, o sea, delante del rey. Y en el capítulo 2, versículo 5 dice que Nehemías halló gracia delante del rey y le concedió lo que Nehemías quería, que era poder ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Además, al hallar gracia delante de Dios, esta no creo que les guste mucho, podemos conseguir que la gente nos desprecie, como el caso de José con sus hermanos, que lo despreciaban porque su papá lo amaba y porque también la gracia de Dios estaba sobre él. Al hallar gracia de Dios nos garantiza la presencia de Dios, como Moisés. Moisés está en el monte orando delante de Dios y dice, si he hallado gracia delante de ti. Cuando Israel peca haciendo el becerro de oro, que Dios está enojado y le dice, tu pueblo se ha apartado de mí, Moisés le dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, dice, si yo he hallado gracia, y Moisés le dice, si he hallado gracia delante de ti, tu presencia vaya conmigo, y Dios le dice, debido a que has hallado gracia, mi presencia irá contigo. Entonces, ya les dije cómo hallar gracia delante de Dios, Noé nos da el ejemplo, entonces imitémoslo. Ahora dice, si hallamos gracia delante de Dios, dice el Salmo 84:11, dice que Dios nos hará bien, pero para eso dice que debemos andar en integridad. Usted lea el Salmo 84:11 cuando esté en su casa, porque hay muchas cosas que tratar y si me detengo en esto, no vamos a poder ver las otras cosas. O las veremos, pero como dentro de 4 horas, una cosa así. Entonces dice, aún las personas que no tienen idea de lo que es hallar gracia, quieren hallar gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, todo el mundo quiere caerle bien a los demás, ¿sí o no? ¿Alguien quiere que los otros los odien? ¿Hay alguien aquí
¿Que quiere que los demás lo odien? No, ¿verdad? Todos queremos hallar gracia delante de Dios y los hombres. Pero hay un sentido en que es importante que nosotros conozcamos y aceptemos la gracia que hemos recibido, y se refiere a la salvación. La Biblia dice que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia. No hay otra cosa. Ahora, ¿cuántos saben y están seguros de que son salvos por gracia? Yo quiero que sepa algo. Si usted no es salvo por gracia, simplemente no es salvo. ¿Ok? Si no es salvo por gracia, no es salvo. Usted, ¿qué significa ser salvo por gracia? Significa que no tiene nada que ver contigo. Dios decidió salvarte y Dios quiso salvarte y te salvó. No es porque seas bueno o malo, no es porque hayas hecho nada, no, Dios te salvó porque quiso salvarte. Así de sencillo. Pero, no, ningún pero. Es Dios el que decide salvarte. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios o te salvó o te estás dando la oportunidad de que seas salvo. Yo no sé cuál es el caso. Entonces, tenemos que comprender que todo esto viene de Dios. Vamos a tratar, yo quiero tratar hoy de ser un poco diferente. Espero poder con la predicación de Dios de hoy darles aliento. Vamos a utilizar la historia de Ruth. Yo estaba pensando que quería hablarles sobre la gracia y empecé a buscar y a leer y me encontré con esto que ya yo conozco porque lo he leído muchas veces, pero cuando empecé a leerlo dije, esto es. Entonces yo quiero ir así como a grandes rasgos. Vamos a ver el capítulo 1 y 2 del libro de Ruth, para que tratemos de entender lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y que eso nos ayude a vivir una vida más agradable con Dios. Vamos ahora a subir en el capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 1. No lo vamos a ver todo porque, de nuevo, no acabaríamos hasta quién sabe dentro de cuánto tiempo. ¿Ok? El versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Ok? Lo primero que usted tiene que entender es algo aquí. Elimelech, como se llama este hombre, vivía en Belén. Belén es y era Israel. Israel era el pueblo de Dios. El que vivía en Israel estaba bajo la cobertura de Dios. Elimelech, al salir de Belén para irse a Moab, se salió de la cobertura de Dios. Es como si usted hoy dijera, me voy de la iglesia, y deja de venir a la iglesia y de repente se convierte en testigo de Jehová, o en mormón, o en católico, o en adventista. Usted te está metiendo en un gran problema. Entonces Elimelech sale de la cobertura de Dios y se lleva a su familia fuera de la cobertura de Dios y muere. Queda Noemí con sus 2 hijos y ellos se casan con 2 mujeres moabitas. Ahora, estas 2 mujeres son como éramos usted y yo antes de empezar a seguir a Cristo. Estábamos fuera a diferencia de Elimelech, que se salió de la cobertura de Dios, estas mujeres estaban fuera de la cobertura de Dios. Ellas eran moabitas, estaban fuera de Israel. Y eso se lo voy a mostrar más adelante cuando leamos un texto, se lo voy a mostrar por qué la Biblia misma dice, cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos fuera de la ciudadanía de Dios. No teníamos parte con Dios. ¿Ok? En aquel tiempo, para poder uno tener parte con Dios, tenía que convertirse al judaísmo, en ese caso no, sino a Israel, y ser parte del pueblo de Israel y convertirse. Pero los moabitas no podían hacer eso, estaba prohibido por Dios y la ley. Ahora, hay cosas, pero bueno, después vemos ese asunto. El asunto es que
nosotros tenemos que saber algo. Ellas estaban fuera como usted y yo estábamos fuera. Bien. Entonces, lo interesante es que Noemí, estando fuera, conservó su fe. La fe de Noemí se expresó más que nada en su conducta, más que en su palabra. Y con su conducta, ella conquista, se gana a sus dos nueras. Pero hay niveles aquí de ganar. Y vamos a leer versículos 15 y 16. Dice: y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, o sea, Orfa. Ok, antes de leerlo, Noemí decide regresarse a Belén. Y las dos nueras empiezan a caminar con ella. Y de repente Noemí dice, pero es una maldad llevármelas, porque yo no voy a poder tener hijos, esta mujer se va a quedar soltera toda su vida. Entonces se voltea y les dice, regrésense para su tierra. Porque yo no puedo, aunque yo tuviera un marido ahora, ya yo estoy vieja, si tuviera un marido ahora, aunque tuviera hijos, ustedes no lo pueden esperar. O sea, aquí hay que conocer un poco de historia y no tengo tiempo de explicarle, pero ustedes no iban a esperar a esos dos hijos para casarse con ellos. Entonces les dice, regrésense y bueno, cásense por allá y que vivan felices con sus maridos. Y Orfa y Ruth dicen no al principio, las dos dicen no, amaban a su suegra. Pero con la insistencia de Noemí, Orfa dice, yo me voy, está bien, yo regreso. Bien, a esa Noemí la ganó para sí. Bien, ahora vamos a seguir, versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ahora, la diferencia entre Orfa y Ruth es que a Orfa, Noemí la ganó para sí, pero a Ruth la ganó para Dios. A Ruth, ella la ganó para Dios. Ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Algo había visto Ruth en Noemí, en la forma en que ella manifestaba su fe, que a Ruth la ganó, la enamoró. No piense aquí que ella lo hizo simplemente porque amaba a su suegra. Sí, Ruth amaba mucho a su suegra. Pero Ruth también había visto más allá y había visto algo en la fe de Noemí que ella quería. Y nosotros tenemos que aprender a mirar también más allá y a entender que la fe está más allá de la persona que usted ve. Si usted ve al pastor aquí y usted está viendo simplemente al hombre, es como Orfa. Ahora, si usted dice, o sea, como si usted lee, por ejemplo, Hebreo, dice que usted debe observar cuál sea la conducta del pastor e imitar su fe. Esto es lo que estamos viendo en Ruth. Ella vio, en este caso no tenía un pastor, tenía a Noemí e imitó su fe. Ahora, cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos expuestos a la ruina. Versículo 19 al 21 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Usted tiene que tener cuidado de no salirse de la cobertura de Dios. Usted tiene que estar claro en algo. Si en este lugar se le predica algo que no es de Dios, si se predica cualquier cosa fuera de la palabra de Dios, váyase corriendo. Busque un lugar donde le prediquen la palabra de Dios. Pero si le están predicando la palabra de Dios, aférrese, quédese, busque más, afírmese más, plántese en ese lugar y no se mueva.
porque cuando salga de aquí, no se extrañe de los problemas que va a tener. Entonces, lo mejor que hizo Noemí fue volverse a Dios, volver a Israel, volver a estar en la cobertura de Dios. Y hay gente que sale de la iglesia, se va al mundo, se van a otras religiones y están allá incómodos. Dios está apretándolos, pero aún así no regresan porque son tercos. Pero hay otros que después de un rato dicen, no, ¿qué va? Yo recuerdo a mi mamá, bueno, a mi mamá y otra persona que no voy a decir el nombre, pero conozco a dos personas que decían, mi mamá conoció a Cristo siendo muy joven. Mi mamá creció en una familia católica, mi abuela era muy católica, y mi abuela se sabía unos poemas que tenían como 200 versos, y mi abuela iba, los recitaba, era una cosa impresionante. Y mi mamá tenía una amiga metodista en la escuela, era su mejor amiga, y dice mi mamá que un día ella le dijo, ¿cuál es la pelea entre los evangélicos y los católicos? ¿Qué? Entonces la muchacha agarró la Biblia y le dijo, lee, tú eres inteligente. Mi mamá leyó y empezó a congregarse con los metodistas. Pero después se apartó. Dios es tan bueno que mi mamá se aparta y se mete con mi papá, un hombre terrible, pero mi suegra era como Noemí, fiel. Era una mujer de Dios, o sea que, pero mi abuela era dura, pero era una mujer de Dios. Entonces Dios trae a mi mamá a la casa de mi abuela. Pero aún así mi mamá sigue en el mundo. Ahora, cuando ya nosotros estamos grandes, que salimos de la casa, mi mamá se convierte. Y más de una vez escuché a mi mamá decir, yo no entiendo qué haya la gente en el mundo. A mí, ¿será que el mundo fue a mí que me trató más mal que a nadie? Porque yo no quiero volver allá, el mundo a mí me trató mal, dice mi mamá. Pero hay gente que yo no sé por qué siguen en la misma cosa. El mundo te va a tratar mal, te va a tratar a patadas y siguen allí en el mundo. Siguen dejándose llevar por el mundo, siguen haciendo las cosas del mundo y Dios está diciendo, ven acá, tengo los brazos abiertos para amarte, pero tú no quieres dejarte amar. Hay un lugar donde usted está seguro y es en la presencia de Dios. Entonces, vamos al capítulo 2. ¿Ok? En el primer capítulo, Noemí estaba lejos de Dios. Y una cosa interesante, Noemí en esta cosa, Dios, hay que ver el propósito de Dios. En realidad, si nosotros ya nos desprendemos del asunto de que se salió de la cobertura de Dios, entonces vemos a Dios. Dios, una cosa que yo quiero que usted entienda. No lo puedo obligar a creerlo. Dios todo lo hace con propósito. ¿Ok? No fue que Noemí se fue. No, Dios sabía dónde estaba Noemí. Mire, el responsable ahí fue Elimelech. Pero Dios usó a Elimelech para llevarse a Noemí a Moab, para que ella fuera a buscar a Ruth y regresara con Ruth y trajera a Ruth del mundo y la pusiera bajo la cobertura de Dios. Usted tiene que estar claro en eso. Entonces, nosotros debemos entrar en el campo del pariente redentor. Y ahora usted va a saber lo que es el pariente redentor. Vamos a ir ahora sí versículo por versículo. Miren, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Ok? Se llamaba Booz. Entonces dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare ¿qué? Gracias. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de ¿quién? El cual era de la familia de ¿quién? ¿Y quién era Elimelech? El esposo de Noemí, él era pariente de Noemí. ¿Ustedes saben lo que es el pariente redentor?
redimir, el más cercano que puede redimir. Bueno, Booz no era el más cercano, y eso lo vamos a ver luego. Pero usted tiene que ver algo aquí, ¿ok? Noemí entró a trabajar en el campo de uno de los que podían redimirla. Ruth, de los que podían redimir, en este caso, a quien tenían que redimir era a Noemí. Quiero que sepan eso. Porque la que era dueña del campo era Noemí, porque era mujer de Elimelech. ¿Ok? Pero Ruth entraba en la herencia por haber sido esposa del hijo de Noemí. Entonces, présteme atención. ¿Ok? Ella entra a trabajar en el campo de Booz. Ahora, dice que versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿De dónde vino Booz? ¿Dónde nació Cristo? Bueno, quiero que sepa que su pariente redentor es Cristo. Booz vino de Belén. Ahora, ¿Ruth conocía a Booz? ¿Ruth fue a buscar a Booz? Usted tampoco conocía a Cristo y usted tampoco fue a buscar a Cristo. Cristo vino a buscar a usted. Cristo vino a buscarnos a nosotros, como Booz llegó a ese lugar. Entonces, Booz llega de Belén a donde estaba el campo, que aquí no se dice dónde estaba el campo, pero él viene de Belén, de la ciudad a donde estaba el campo. Dice: y Booz dijo a sus criados, a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Ahora, dése cuenta de algo más. En este momento, ¿Ruth había visto a Booz? No, ¿verdad? ¿Quién vio primero a quién? Así mismo Cristo lo vio a usted cuando usted ni siquiera sabía. Ella estaba ocupada en lo suyo cuando Booz llegó y la vio. Y usted también estaba ocupado en lo suyo cuando Cristo llegó y lo vio. Versículos 6 y 7. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Wow. Usted tiene que recordar dónde encontró Booz a Ruth. Ruth estaba trabajando en el campo. Ahora yo quiero que usted entienda algo. El campo de Dios no es la iglesia. Todo el mundo quiere trabajar aquí en la iglesia, pero el campo de Dios no es la iglesia. La iglesia está dentro del campo de Dios. El campo de Dios es el mundo. Y Dios está esperando que nosotros nos movamos a trabajar en el mundo, a hacer su obra, porque ella estaba en el campo de Booz. A veces nosotros estamos en el mundo, pero no estamos en el mundo. Estamos en el campo de Dios, pero estamos de brazos cruzados. Y Dios no llamó a nadie a estar de brazos cruzados. Dios nos llamó a nosotros a trabajar en su campo. Todos estamos llamados a hacer lo mismo, a trabajar en su campo. Cristo algún día va a venir y debe encontrarte trabajando en su campo. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí.
y aquí estarás junto a mis criadas. Otro detalle de Booz. ¿Quién se acercó a quién? Booz se acercó a Ruth. El Señor Jesús dijo, el que a ti te recibe, a mí me recibe. Cada vez que nosotros nos acercamos a una persona para hablarle de Cristo, Cristo se está acercando a esa persona. Cristo se acercó a nosotros cuando alguien nos evangelizó. Cristo se acercó a nosotros cuando alguien nos dijo, cuando íbamos caminando y alguien iba predicando la palabra, cuando alguien nos dio un tratado, Cristo se estaba acercando a nosotros, pero algunos dicen, a mí no me importa nada con Cristo. Que no se encuentre usted despreciando a Cristo. Ahora, si usted está aquí es porque no lo ha despreciado, por lo menos no del todo. Tenemos que recordar dos cosas. Uno, Ruth tenía una actitud humilde. Y esa es la actitud que tenemos que tener delante de Dios. Ruth era una persona que decía, yo no merezco nada de esto. Versículo 9, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a las criadas que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando, ¿qué? Eso no es señal de humildad. Ella bajó el rostro, ella se sentía que, pero esto yo no me lo merezco. Esto yo no me lo merezco. Y miren lo que hace Ruth. Ruth reconoce, mire, dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Ruth reconoce que lo que vos hace por ella es por pura gracia. Que no es porque ella se lo merezca. Porque yo he hallado gracia. Usted cuando se para en la mañana, esto es para los que oran, porque hay algunos que no oran. Cuando usted se para en la mañana y se pone de rodillas, usted tiene que saber que usted está ahí frente a Dios por la gracia inmerecida. Y con humildad debe referirse y acercarse a Dios. ¿Por qué he hallado gracia delante de ti? Yo sé que no lo merezco. Usted tiene que saber que Dios lo escogió, que usted está aquí porque Dios quiso. Y que Dios le ama y que porque le ama le trajo. Mire, yo me pongo a pensar todo el poco de gente que no está aquí hoy. Dios los ama, pero no vinieron. Pero Dios quiere hablarle a su corazón y que usted sepa que Dios lo trajo porque le ama. Que sepa que Él le está protegiendo, que Él le está guardando. Mire, yo a veces me cuesta, usted sabe, me cuesta porque yo tengo un pensamiento un poco radical, por no decir bastante radical. Entonces nos encontramos en medio de una disque pandemia. Y claro, yo reconozco, mucha gente murió. No, eso es innegable. Mucha gente murió. Pero yo no hallo cómo tenerle miedo a un virus. Yo no hallo cómo preocuparme porque la gente se está muriendo. Claro, yo no quiero que nadie se muera sin Cristo, pero yo sé que la gente se va a morir sin Cristo. Yo lo único que hallo es pensar, Dios está conmigo, Dios me está guardando, Él me escogió para algo, yo no me voy a morir antes de lo que Dios quiera. No importa que me dé COVID o no me dé COVID, Dios está conmigo. Por lo tanto, yo no me preocupo. Si yo uso esto, es por ustedes y por salud. No la salud mía, sino esta gente que por ahí vienen y después dice que este hombre está sin mascarilla. Pero no porque me preocupe. Al principio de la pandemia, Vanessa me tenía que estarme correteando. Usa la mascarilla, usa la mascarilla. Porque no me preocupa. Ya me acostumbré a usarla cuando es necesario. Pero cuando no es necesario no la uso. Dios, si hubiera querido que yo tuviera una cosa de esta en la cara, me hubiera hecho un pedazo de tela, de carne así, para que yo me tapara. Pero no me la hizo. Yo no pienso pasarme mi vida con esto en la cara. Yo veo gente como que pareciera que van a vivir toda su vida tapándose la cara por miedo a un virus. Te vas a morir con virus o sin virus.
El día que Dios dice se acabó, te meten un tiro, te atropella un carro, te agarra una enfermedad que no es la misma, se te mete por la piel, vas al hospital y te vas a morir. Yo no hallo cómo preocuparme por la muerte. Pero me cuido de que nadie me culpe a mí de su muerte. Si te moriste no fue mi culpa. Cristo sabe todo acerca de ti y de mí. Versículos 10 al 12 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Dice, y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y aquí es donde usted tiene que entender algo. Usted tiene que entender quién usted era. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Acompáñenme ahí rapidito. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y cuando usted entienda esto, usted va a sentirse igual que como se sentía Ruth delante de Booz, pero usted y yo delante de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice así: por tanto, dice, acordaos, vamos a hablar en español panameño, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. ¿Cómo estaban? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a los gentiles y a los judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted estaba excluido, yo estaba excluido. Por la sangre de Cristo, por la gracia y por la misericordia de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Entonces, por eso ven que Ruth dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcáis siendo yo extranjera? Algunos de nosotros pensamos que nosotros ahora que somos cristianos nos merecemos. No se merece nada. Entiéndalo, no se merece nada, es por gracia. Agache su cabeza, humíllese delante de Dios, reconozca a Dios y dele gracias. Porque Él le amó. Él me amó. Versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Vos sabía todo lo que Ruth había hecho en favor de Noemí y del sacrificio que eso significaba para ella. De la misma manera, Jesús sabe todo de nosotros. ¿Se acuerda de Cornelio? Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Miren lo que ocurre en Hechos capítulo 10. Versículo 1 al 4. Primero dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios sabía todo lo que Cornelio había hecho, pero a diferencia de vos, Dios no tuvo que preguntarle a nadie. Dios sabe todo lo que usted ha hecho porque Él está cerca de usted. Él está viéndolo todo, y aun cuando usted todavía no lo ha hecho, ya Dios lo sabe. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En realidad, Ruth halló gracia delante de Dios y puso en gracia a Ruth delante de Booz. Pero mire el asunto aquí, lo que Booz declara. Lo que Booz declara, le dice: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo vino Ruth a refugiarse debajo de las alas de Jehová Dios? Cuando vino Israel, cuando vino al pueblo de Dios, cuando la gente se convierte. Hay gente que se convierte, entre comillas, y dice: no, que yo no quiero ir a la iglesia porque no, la iglesia no es el templo. Dice: no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Hace un rato le dije que la iglesia no era el campo de Dios. ¿Se acuerda que se lo dije? Le dije: ¿cuál es el campo de Dios? Pero este es el lugar de entrenamiento para ir al campo de Dios. Usted viene aquí a aprender. Y una de las principales cosas que tiene que aprender fue lo que hablamos hace un rato. Tiene que aprender a tener comunión con los hermanos. Si usted no ama a sus hermanos aquí, olvídese, no va a amar nunca al mundo. Tiene que tener primero comunión con los de adentro para poder tener comunión con los de afuera. Este es el lugar de entrenamiento. Hay gente de afuera que dice que, bueno, es que yo no voy a la iglesia porque ahí hay un montón de hipócritas. Bueno, ve para que seas uno más. Tienen que decirle: ve para que haya uno más. Lo que necesitamos es más hipócritas para ayudarlo a que dejen de ser hipócritas. Aquí es donde aprenden a dejar la hipocresía. Este es el lugar de entrenamiento de Dios. Versículo 12. ¿Ya lo leí? No. Sí. Sí, sabía que lo había leído, pero me despisté. De la misma manera que Ruth halló gracia delante de Dios, de Booz, y vino a refugiarse bajo las alas de Jehová, Dios de Israel. De esa misma manera Jesús nos recibe cuando venimos a Él. Juan capítulo 6, versículo 37. Estos versículos que le estoy dando extra deben atesorarlos porque son 6:37. Dice así la palabra del Señor. Señor, un gallo ahí, pueden hacer sopa. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Escuche lo que dice Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Sepa que Jesús le recibe. Él está esperando que se acerque a Él. El que está allá afuera, y si hay alguno aquí adentro que todavía no ha rendido su corazón a Cristo, Cristo está esperando, porque Él te va a recibir con los brazos abiertos.
Ahora, lo que Dios hace cuando hallamos gracia delante de Él. Versículo 13. Dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has, ¿qué? Consolado. De nuevo, lo que decía mi mamá y la otra persona que no quiero decir el nombre. En el mundo me trataron mal. Yo no quiero volver al mundo. ¿Por qué? Porque en Cristo haya consuelo. De todo el problema, de todas las dificultades del mundo, de todos los problemas, usted en Cristo, si en verdad está en Cristo, Cristo le consuela. Cuando Cristo se iba, dijo que nos iba a dejar, ¿qué cosa? Otro consolador. Y esa expresión, otro consolador, es otro de la misma clase, otro igual que yo. El Espíritu Santo nos agarra y nos da esa paz que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Y dice, y porque has hablado al corazón de tu sierva. Porque has hablado al corazón de tu sierva. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia y ojalá la tenga. Pero, ¿cuántos saben que Dios habla al corazón? Ahora, esto es tan real que Dios, cuando habla al corazón, usted no oye palabra, pero sabe todo lo que le dijo. Siente como algo ahí, como que algo le tocó, y en su mente se transforma en instrucciones, en palabras, en muchas cosas, dependiendo de lo que Dios quiera hacer. Dios habla a nuestro corazón y nos confirma. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? ¿Y dónde lo da? ¿Dónde da ese testimonio? Pero además del corazón, mire, a veces hay personas que no se dan cuenta. El Espíritu Santo les está hablando. En estos días escuchaba en un templo, una muchacha se paró y empezó a preguntar al pastor cómo ella podía saber que Dios estaba con ella cuando ella sabía que seguía pecando, y empezó a llorar. Hizo las preguntas y se quebrantó antes. Y el pastor, una de las cosas que le dijo fue, esas lágrimas tuyas indican que el Espíritu Santo te está dando testimonio. ¿Tienes deseo de servir a Dios? Eso indica que el Espíritu Santo está en ti dando testimonio. No es solamente que yo escuche la voz de Dios, no es solamente que oiga la voz audible. Las cosas que yo hago también hablan. Dicen que el Señor me está moviendo, me está inquietando para que yo le sirva, para que yo haga su voluntad. Pero a veces no sabemos leer lo que el Señor nos está hablando, entender lo que el Señor nos está diciendo. Vos se preocupó por suplir la alimentación de Ruth, como Dios se preocupa en suplir nuestra alimentación física, pero principalmente espiritual, y por eso nos dejó su palabra. El versículo 14 dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Vea, a veces Dios nos está dando el alimento y nosotros lo despreciamos. No me gusta esto, no quiero lo otro, no quiero aquello. Y Dios dice, bueno, eso es lo que tengo para ti. Estamos como los israelitas. No quiero comer ese pan insípido, no querían el maná. Pero Dios dice, o comes maná o te mueres de hambre. Y Dios nos da en abundancia, pero nosotros lo despreciamos. Y a veces Dios nos retira el alimento porque es tiempo de que aprendamos a confiar en Él. Usted siempre debe recordar algo. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en realidad, el hombre no vive por el pan. Nuestra vida natural se sostiene del pan, ciertamente, del alimento que comemos diariamente. Pero, nuestra vida espiritual no vive de eso. Si usted quiere alimentarse realmente
tiene que comer el pan que Dios da, su palabra. Cuando usted come del pan de Dios, cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, el otro pan viene solo. Pero primero tiene que entender que la palabra de Dios es el alimento que usted necesita. Y hay en abundancia. El asunto es que a veces, es que yo no quiero ir a la iglesia, es que no quiero leer, es que no... Bueno, si estás desnutrido porque tú quieres. Si estás desnutrido porque tú quieres, porque hay alimento bastante, pero tú lo estás despreciando. Ahora vos se preocupó por suplir el alimento de Ruth, y Dios, el Señor Jesús, se preocupa por la necesidad que tú tienes. Que no tengo plata, que no tengo trabajo, pero tengo a Dios. Y si tengo a Dios, tengo todo. Vos la protegió así como Jesús nos protege. Versículo 15. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. No le digas nada, déjala que ella recoja. Cuida que ella se sienta cómoda. Dios se está protegiendo. ¿Qué pasa? Que a veces, como no lo tienes al lado, no te das cuenta. Vos se preocupó de suplir en abundancia para que ella y su suegra subieran. Versículos 16 y 17. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. La versión de la Biblia NBI y la Nueva Versión Internacional y la Biblia de Dios para Todos, Palabra de Dios para Todos, tienen la tendencia de tratar de convertir las medidas que aparecen en la Biblia a lo que nosotros, entre comillas, podemos entender. Bueno, según esas versiones de la Biblia, esto que dice aquí que recogió como un efa, cuando usted va al súper y usted compra harina, vamos a decir que para la quincena, ¿cuánta harina compra? Para hacer hojaldra o lo que sea. 1 libra, dice, ¿verdad? ¿Cuánto te durarían 5 libras, por decir algo? Bueno, ella tenía alrededor de 40 libras de cebada ahí. Y estamos hablando que 40 libras de cebada es mucho más que 40 libras de harina, porque eso es antes de que se procese. ¿Abundante o no abundante? Bueno, Dios quiere suplir. Dios suple. Si usted quiere matarse trabajando, bueno, hágalo sin Dios. Ahora, si usted quiere realmente hacer las cosas y ver la productividad, busque a Dios. Deje que Dios le provea, deje que Dios le supla. De la misma manera que vos se preocupó por Ruth, Jesús se preocupa por ti. Versículo 21 dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto, o sea, está hablando ya con Noemí, ella llegó a la casa y está hablando con Noemí, además de esto me dijo, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. O sea, no solamente que él ese día la protegió, sino que la siega duraba un tiempo, creo que duraban como un mes más o menos, y ella tuvo todo ese tiempo recogiendo. Si en el primer día tuvo 40 libras, imagínense en un mes cuánto recogió. Tenían para muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces voy a tratar de resumir brevemente, y quizás se me escuden algunas cosas, pero espero que usted comprenda. Los problemas que tuvo Noemí los tuvo porque salieron de la cobertura de Dios, salieron de Israel, que era el pueblo de Dios. Si usted quiere tener problemas, aléjese de la iglesia, aléjese de Dios. Algunos dicen de que no, pero yo oro todos los días. Estás apartado de Dios. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, estás apartado de Dios. Si no tienes una iglesia que te predique la palabra, estás apartado de Dios. Y si tienes problemas, todos tenemos problemas, ¿sí o no? La diferencia es tener problemas sin Cristo y tener problemas con Cristo. Dios nos está cubriendo. Usted y yo éramos como Ruth y Orfa.
estábamos fuera de la cobertura de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel. De eso habla el pasaje que leímos en Efesios 2:11 en adelante. Pero ahora, al igual que Ruth, hemos venido a refugiarnos debajo de las alas de Jehová, nuestro Dios. El Señor le está protegiendo. Manténgase bajo la cobertura de Dios. No salga de aquí a vivir la vida de cualquier manera. Lleve la iglesia consigo. Y no estoy hablando de llevarse el edificio. Llevar la iglesia con nosotros es caminar con Dios todo el tiempo, en todo lugar, hacer la obra que a Dios le agrada, vivir como Dios, tratar de crecer, leer la palabra diariamente, buscarlo en oración y descansar en Él. Así como Ruth, usted y yo debemos saber que no merecemos nada. Esa es una palabra muy común ahora mismo. Todo el mundo merece lo que los estudiantes merecen, lo que estos otros merecen y aquellos merecen. Nadie merece nada. No merecemos nada. Debemos saber que hemos hallado gracia delante de Dios y por su gracia que es en Cristo Jesús hemos sido salvados. De modo que debemos mantener la misma actitud humilde que tuvo Ruth. Vamos a leer Efesios 2, 4 y 5, que si lo anoté aquí es porque hay que leerlo. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Vio eso? Estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Así como vos tenía un campo para trabajar y Ruth entró a trabajar en ese campo, Cristo tiene un campo para que trabajemos en Él y ese campo es el mundo. Él quiere hallarnos a usted y a mí recogiendo las espigas en su campo, como Ruth lo hizo en el campo de Booz. Para los que anotan, Juan 4:35 al 38. Dice así: ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hay un campo para trabajar. Un detalle final. Aunque no he hablado mucho de Noemí, voy a cerrar con ella. Noemí hace las funciones del Espíritu Santo para Ruth. Viendo las cosas desde un ángulo espiritual, es como si Noemí hubiera ido a Moab a buscar a Ruth, de la misma manera y forma que el Espíritu Santo vino a este mundo a buscarnos a nosotros hoy. Porque es la obra del Espíritu Santo la que nos tiene a nosotros aquí hoy. Es la obra del Espíritu Santo. La principal razón por la que a Ruth le va bien en esta historia, preste atención a lo que le voy a decir. La principal razón por la que a Ruth le va bien en esta historia es porque se mantiene en todo tiempo sujeta y por consecuencia obediente a Noemí. Nosotros debemos hacer lo mismo con el Espíritu Santo, mantenernos sujetos y obedientes a la voz del Espíritu Santo. ¿Quiere que le vaya bien? Manténgase sujeto al Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Ruth 3:1. Espero que no hayan cerrado su Biblia. Debe mantenerla abierta hasta que termina, porque no termina hasta que termina. Y si no ha terminado es porque no ha terminado. Ruth 3:1 dice: después le dio su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No he de buscar hogar para ti
para que te vaya bien. Y con esto terminamos. Lo que el Espíritu Santo está buscando es que nos vaya bien. Pero para eso nosotros debemos obedecer a su voz. Si usted sigue leyendo, usted va a ver que Noemí le dio instrucciones a Ruth precisas y ella hizo exactamente. Y en todo el tiempo ustedes van a ver a Ruth sujeta a Noemí en todo el proceso. Ahora, ¿usted quiere que le vaya bien? Sujétese a la dirección del Espíritu Santo. Haga caso, el Señor está hablando y quiere que a usted le vaya bien, pero si usted no hace caso, no se queje. Usted ha recibido algo muy grande. Usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Usted tiene que saber que es salvo, que no depende de sus errores, que Dios, el Señor Jesús, ya pagó por sus errores. Pero recuerde algo, yo quiero que ustedes, esto se lo voy a repetir muchas veces. Nosotros podemos equivocarnos, podemos pecar, podemos cometer errores. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Primera de Juan 3:3. El versículo 2 dice que la venida de Cristo está cerca. Y dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Lo que usted no puede dejar de hacer es estar esforzándose por vivir cada día más y más para Dios. Usted debe buscar la manera de purificarse a sí mismo y eso se logra cuando usted agarra la palabra, la estudia y la vive. No se deje llevar por sus emociones. No se deje llevar ni siquiera por los testimonios. Mire, la Biblia nos advierte que nosotros no debemos dejarnos llevar ni por nuestro corazón, ni por nuestros ojos, sino por la palabra. Aprendamos a estudiarla y aplicarla, porque nuestro corazón es engañoso. Porque el enemigo por ahí anda también dando testimonios a cristianos y a no cristianos. Así que cuando usted vea cualquier cosa, analícela, estudie la palabra y analícela y fíltrela por la palabra y decida por la palabra si es bueno o malo. Cállate. No sé quién la invitó allá. Quería participar. No es tu turno, fuera. Hermanos, de verdad, la gracia es algo grande. Usted y yo jamás podríamos alcanzar salvación si no fuera por la gracia de Dios. Simplemente nos amó y nos salvó. Ahora nos toca a nosotros obedecer su palabra, vivir de acuerdo a ella y deje que Dios se encargue del resto. Viva su vida tranquilo, viva su vida en paz. Dios tiene el control. Si las cosas se ponen difíciles, si viene otra pandemia, si el mundo se cae, si tiembla, usted no se preocupe, Dios tiene el control. Y se lo digo en serio. Voy a terminar con esto, y esto es testimonio mío. Ustedes saben, yo he vivido en mi vida que yo he sentido alrededor, o sea, grande, alrededor de 4 temblores. El primero, yo tenía como 11 años. Estaba en la casa de mi tía. No sé si ustedes han visto esas casas que son de cemento abajo y madera arriba, ¿verdad? Bueno, ahí mi tía tenía un pocotón de botellitas. Y estaba yo durmiendo y de repente me desperté y me acosté. Y en lo que pongo mi cabeza sobre la almohada, empiezan ese pocotón de botellitas a sonar. Ting, 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 ting. ¿Saben lo que yo hice? Me incorporé, hasta temblando y me acosté. Y mi tía, que era cristiana, Iván, párate a orar. Yo en ese tiempo, me senté nuevo en la cama y cuando paró me acosté a dormir. Otro día estábamos en Villa Guadalupe y había un temblor, sí, empezó a temblar. Usted sabe, la gente estaba corriendo del edificio, no sé qué.
Yo salí con mi papá y nos sentamos en el balcón, sentamos en el segundo piso a conversar. Otro día estaba en Paitilla en el trabajo y empezó a temblar y empezaron a sacar a todo el mundo, así que yo tuve que salir y salí caminando al patio igual que todo el mundo. Mira, a mí el temblor no me asusta. Ahora, yo no he pasado todavía como el de mi mamá, como el que fue en Boca del Toro, que fue 7 punto algo, que dice mi mamá que la cerca de la casa sea así. Pero también ahí hay una historia interesante. Mi mamá estaba en ese momento conversando con mi hermana acá en Panamá. Estaban 2 de mis hermanos con ella ahí. Y estaba temblando y mi mamá estaba en el teléfono. Y mi hermana, mamá, salga, mire que está temblando. Y mi mamá hablando por teléfono. Y después de un rato, cuando mi mamá vio que no paraba de temblar, le dice a mi hermana, oye, parece que esto está serio, vamos a cerrar. Cerró y salió. Mire, Dios está guardando su vida. Si usted entiende esto, usted va a vivir siempre en paz. No va a tener preocupaciones. Usted no se va a morir ni antes ni después. Ahora, conságrese a Dios y viva para Dios. Y usted va a ver lo que Dios hace en su vida. Usted va a ver cómo Dios se glorifica. Pero créale. No se preocupe por sus pecados. Fueron lavados en la sangre de Cristo. Ahora, quiero que sepa algo. Si usted vive en pecado, es que no es salvo. Si usted vive pecando, es porque no es salvo. Así de sencillo. Y tiene que buscar de Dios. Hay gente que sigue viviendo en pecado. Bueno, él no es salvo. Pero si usted entiende lo que yo digo hoy, usted deja su pecado y empieza a buscar de Dios. Y va a vivir en paz. No importa lo que pase a su alrededor. Porque sabe que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor.